a todos y a todas. Pues eso, estoy encantado de poder colaborar con el colectivo en esta Semana Cultural, me dijeron, y desde luego, pues a la primera. Yo, antes que empezar con lo del cuento, que es el tema, que va a ser el tema, me gustaría haceros una propuesta. Hace unos días presentamos en Tudela el libro Silvestre. Es un libro que lo que se saque, todo el beneficio, es a favor de Villa Javier. Está compuesto por fotografías de flores silvestres y participan en él 45 escritores de la Ribera, con unos textos muy pequeñitos, pero de todos ellos. De Fustiñana participa alguien que no es exactamente de aquí, que es José Luis Vallejo, el autor. Es de aquí, eso es nacido, eso es. Bueno, pues de aquí, Marisa Fernández y un tal Manuel Arriazu también participa por ahí, también es de aquí. Bueno, el precio es de 12 euros, el silvestre, su precio es 12 euros y van más de 7 euros van a Villa Javier. Es a beneficio. Luego al final el que quiera lo puede comprar. El otro me dijo, Peña, ¿trae alguno tuyo? Bueno, pues he traído también del último que he editado, que es del silencio y de la niebla, que es una recopilación de 14 relatos que han ganado por ahí alguna vez, o han quedado segundos o primeros y tal. Ese tendrá precio más baratillo, será a 5 euros. Bueno, al final el que quiera lo puede recoger. Me gustaría de verdad que esta charla sirviera para reivindicar el cuento como un género literario de importancia, porque siempre estamos, y la gente lectora, y me parece muy bien que haya mucha gente y muy lectora, siempre estamos leyendo novela, y tienen unas características diferentes, muy diferentes. De hecho, hay muchos autores de novela que no tienen el mismo estilo, no tienen la misma calidad cuando escriben cuento. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Rosa Regás, que en sus cuentos tiene un libro que se titula 9 cuentos. Bueno, pues de los 9, solo uno, para mí, desde mi punto de vista, claro, que es muy personal, solo uno es cuento. Los demás son gérmenes de novela corta o gérmenes de novela larga. Se nota que ella tenía un aliento más largo para escribir y por lo tanto lo hacía de esa manera. Bueno, al final, cuando acabemos todo, cuando yo no creo que me alargue demasiado, sí que me gustaría satisfacer todas las curiosidades que tengáis con respecto al cuento, a los premios, a todo lo que está relacionado con todo esto. Bueno, lo primero que se nos ocurre pensar es, claro, ¿qué es un cuento? Pero para decir qué es un cuento hay que empezar diciendo qué no es un cuento. El cuento literario no es un cuento infantil. Un cuento infantil puede ser de literatura infantil, pero el cuento literario no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la infancia. Tampoco es una novelica corta, no es una novela córtica, es algo diferente, tiene unas características muy diferentes y al ponernos a leerlo tenemos que estar preparados para eso, para lo que se nos viene encima al leer un cuento. No hay que confundirlo. De verdad, ¿quién ha leído un cuento últimamente? Pocos. Por eso digo que lo que yo intento es darle la importancia que tiene para que nos acostumbremos también a ir a la biblioteca y pedir esos libros de cuentos para poder leerlos, y porque además tienen una ventaja. Un cuento, lo vamos a explicar luego, se lee en unos 20-25 minutos y ahí te vas ya con todo, es decir, lo has leído completo y te vas
si se ha solucionado o no se ha solucionado el asunto del que trataba, pero ya se ha acabado. Mientras que en la novela veremos que es otro tipo de viaje. Bueno, aunque aparecen los planes de filología española en la universidad, yo he tenido la curiosidad de preguntarle a la gente que conozco, que son licenciados, y les he hecho una pregunta. Oye, durante toda la carrera, ¿cuántas sesiones han dedicado los profesores al cuento? Les choca la pregunta, pero la respuesta me la acaban enseguida. Una vez hablamos algo, 2 sesiones de todos los años que llevan. Esa es la importancia que no le dan gente que debería dársela. Precisamente, la gente que debería dársela a veces no se la da. Bueno, las características del cuento son muy sencillas. Primero es la brevedad. Por supuesto, un cuento, luego leeremos uno, pues tiene 5, 6 páginas, 7. Mientras que una novela si no tiene en este momento el que escribe una novela menos de 600 páginas, ya casi como que es poco, como que es pequeña. Entonces es diferente. Hay una unidad de acción, cosa que en la novela no existe. Es decir, solo tiene que aparecer un conflicto, tiene que aparecer una situación, solo una. Si me apuréis mucho, 2, pero que la una vaya aparejada con la otra. Pocos personajes. A veces con uno basta. Con un personaje basta. Sin embargo, en la novela vemos que pueden aparecernos en un capítulo unos, en otro otros, y es un pasar de personajes, muchos, y con una estructura definida. La estructura en el cuento también tiene lo que decimos de introducción, desarrollo y desenlace, pero esto queda mucho menos definido en el cuento que en la novela, porque se puede comenzar por el final incluso, por el medio o justamente por el principio también. Hay estructuras lineales, van pasando las cosas, una, otra, pero hay estructuras en las que influye el flashback. Hay una que es el in media res, que se comienza en el clímax de lo que está sucediendo y después, justamente cuando acaba, se vuelve atrás y nos cuenta lo previo. Y cuando llegamos a ese punto, como ya está contado, vuelve precisamente a contarlo hasta el final. Hay, como esa, muchas estructuras, puede haber montones de estructuras diferentes. Suele decirse y suele pedirse que tenga un final sorprendente o contundente. Con esto quiero decir, no siempre es necesario que el cuento nos sorprenda con el final y diga, ¡ahí va! ¿Y esto? Porque eso puede llegar a dar ciertos problemas, en un equívoco de lo que está pasando. Sin embargo, sí que puede ser contundente, aunque el final puede ser abierto. ¿Quiere decir esto? Que en el final no nos dice cómo acaba, sino que deja al lector que sea él el que decida por dónde van los tiros, si acaso quiere hacerlo, claro. Son los cuentos de final abierto, a mí me encantan. Más que los que te lo solucionan todo, los que te dejan, pues eso, la posibilidad de imaginar tú. No tienen que llevar moraleja, no deben ser moralistas. Los cuentos no están para enseñarnos lo que debemos hacer o cómo nos debemos comportar. No tiene que haber moraleja. Digo esto porque normalmente, en ciertos momentos de la historia, se ha pretendido con el cuento aleccionar, y al final de un cuento o al final de cualquier escrito decía, como ves, esto pasa por esto y esto y esto. No tiene que haber moraleja, aunque sí tiene que haber una tesis que se defienda, y esa tesis no necesita ir explícita, no necesita que se explique directamente. Esto te voy a explicar que esto va de... No, jamás. Eso no debe hacerse en ningún tipo. Bueno, se me ha olvidado decir que el cuento es ficción.
Es narrativa y es ficción. Yo suelo poner casi siempre que cualquier cosa o persona que aparezca en esas páginas no tiene que ver con la realidad. Y es así, ciertamente es así, o no. Y digo o no porque naturalmente cuando tú escribes un cuento estás tratando de mirar a tu alrededor y ver lo que hay. Entonces no va a aparecer una persona determinada, pero sí pueden aparecer rasgos e incluso en muchos cuentos pueden aparecer rasgos autobiográficos, que nunca se sabe cuáles son, porque el autor se cuida muy mucho de ocultar que lo son. Bueno, ha habido en España no ha habido una tradición muy grande de cuentistas, aunque los ha habido. Sin embargo, la tradición inglesa y sobre todo en castellano la tradición sudamericana, sobre todo argentinos, chilenos, cubanos, que han cultivado mucho. ¿Por qué? En Estados Unidos las revistas, los periódicos, publicaban siempre un cuento. Y los escritores mandaban sus cuentos a la redacción por ver si se los seleccionaban para la publicación. En España hubo un momento en el que parecía que iba a pasar eso. No sé qué ocurrió. Ahora, en este momento, ninguna revista, ningún periódico, no se preocupan del cuento, por corto que sea. Pero bueno, entre los cuentistas extranjeros tenemos a Edgar Allan Poe, Chekhov, Jorge Luis Borges en castellano, Borges, Cortázar, el argentino, Gabriel García Márquez, que es de los pocos novelistas, buenos novelistas que también tienen buenos cuentos. Alice Munro, Clarice Lispector, Isabel Allende, también tiene unos buenos cuentos. Bien, y en este momento no, por ejemplo, Ignacio Aldecoa era un cuentista muy bueno, pero que tuvo la desgracia de morir joven. Pero después están Félix J. Palma, Eloy Tizón, Fernando Iwasaki, Kim Monzó, Andrés Neumann, Clara Obligado, Juan Bonilla, Juan José Millás, a este a lo mejor lo conocemos más, José María Merino, Elia Barceló, es decir, que hay mucha gente que ya se ha entrado en el cuento, pero no los conocemos normalmente por el cuento, sino por sus novelas. Es esa pena. Es difícil definir lo que es un cuento. Hemos dicho algunas características y al final decimos, bueno, ¿y esto es un cuento o no? Si el autor te dice, ese es mi cuento, eso es un cuento. Otra cosa será que cuadre con lo que tú piensas que debería ser. Pero bueno, el cuento naturalmente pertenece a la narrativa, a la parte de narrativa, a la prosa. Pero narrar es mucho más que hablar, mucho más que decir algo. Porque cuando decimos algo y contamos algo, normalmente nos quedamos en la anécdota. Ay, si vieras lo que me pasó ayer, bla, 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 bla. Muy bien, eso es una anécdota. Porque el cuento, si alguien te escucha y quiere poner eso en cuento, tendrá que tratar de hacerlo trascendente, hacer que haya algo más. Porque solo con eso sería una anécdota, no sería un cuento. Tiene que haber una tesis, hay que defender esa tesis en lo que el cuento se dice, en el que los personajes trabajan de una manera o de otra, para que al final sea cuento, que no se quede solamente en algo que han contado. El verbo contar naturalmente tiene mucho que ver aquí, pero puedes contar una anécdota y no un cuento. Veremos también que entre lo que se narra y la elipsis, porque hay muchas cosas, cuando se va a escribir un cuento tenemos normalmente mucha información, y dar toda esa información sería agotador para el lector. No hay que dar toda esa información. A la información que no se da, que solo se sugiere, que dejamos que el lector adivine, eso es la elipsis. Se trabaja mucho con la elipsis, y hay que trabajar solamente con un hecho normalmente, y veremos luego cómo contar un cuento es saber guardar un secreto. Esto lo he dicho ya en más de una ocasión. Es saber ir contando, pero saber
que tú estás guardando un secreto. Pero además de guardar ese secreto, hay que saber también que hay que saber dosificarlo. Y no solamente dosificarlo, sino que naturalmente tenemos que ir, mientras tanto, dando algunos anticipos de lo que podría ser. Que tú lo lees, está ahí y en este momento no te dice demasiado, pero cuando acabas el cuento dices, por si me lo había dicho en la sexta línea y no me he dado cuenta. Esa es la forma de hacerlo. Para Juan José Millás, un autor que conozco bastante porque esto que os voy a decir nos lo dijo él directamente en un curso, un cuento es un artefacto como un reloj que tiene por detrás en la carátula, la chapa de vidrio y se ve todo cómo funciona. Tú ves y el cuento debe funcionar. Lo ves y ves cómo van dando vueltas, cómo va pasando y tal. Pero eso sí, cuando lo vuelves por el otro lado, tiene que dar la hora exacta. Tiene que ser eso. Es un artefacto que tiene que funcionar. Si alguna cosa no hace nada dentro del cuento, es que sobra. Si esta frase que has dicho dentro del cuento no hace nada, sobra. Hay muchos que dicen que el verdadero sentido del cuento es escribirlo y después empezar a podar, quitar, pluf, 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 pluf. Quitar todo aquello que ves que no hace nada, o modificarlo para que sí, para que lo haga, y tal. En fin, que las dificultades que tiene el cuento para escribirlo y a la hora de leerlo también es que es una historia condensada, que tiene que hacer en nosotros un impacto, nos tiene que impactar. Y sobre todo hay una cosa que al principio se llama el principio de suspensión de la incredulidad. Si yo os hablo, hay un cuento de, no recuerdo ahora el autor. Adelante. Adelante, no, pasa. Hay un cuento sudamericano en el que habla un médico que dice, me trajeron a un niño para que le revisara sus alas. Si nosotros no suspendemos la incredulidad, eso no puede ser, eso ya está, no puede ser. Si no suspendemos nuestra incredulidad, ya no podemos seguir leyendo. ¿Para qué? Pero si seguimos leyendo el cuento, nos daremos cuenta de que el realismo mágico es precisamente eso. Es hablarnos de cosas que probablemente no puedan suceder, pero tomarlas como si estuvieran sucediendo. El médico revisa sus alas y dice, y no vi nada extraño, estaban perfectas. Y le pregunta al niño, ¿y teniendo las alas? ¿Por qué se le llevaron? Porque se había caído. Y teniendo las alas, ¿por qué no volaste? Y dice, es que se hubieran reído. Es decir, a la hora de la verdad nos está contando una pequeña historia que si no suspendemos la incredulidad ya no nos la creemos desde el principio. Pero si lo seguimos, todo va a tener que ser lógico. Va a tener que seguir la lógica, esa con la que hemos empezado el cuento. Vamos a ver. Al final leemos lo que el autor quiere contarnos. Decidimos leer y al otro lado del libro o al otro lado del cuento está el autor frotándose las manos y dice, ¿quieres leer? Pues bueno, vamos a ello. Entonces, claro, sería injusto para el lector enfrentarse del mismo modo a una novela de 600 páginas que a un cuento de 7. Nos enfrentamos de distinta manera. El que va a leer una novela sabe que tiene por delante muchas sesiones de lectura, que probablemente la dejará, la volverá a retomar. El que se sienta a leer un cuento, lo más normal es que sepa que lo va a acabar en una sentada, 20, 25 minutos, algo más si es un poco más largo, pero lo va a acabar. Y todo el planteamiento que había presentado el cuento lo va a tener solucionado. No ha acabado. Ya digo, porque hay finales abiertos que nosotros tendremos que continuarlo. Leer un cuento cuando nos ponemos a leer un cuento es como dar un paseo. Y, me voy a dar una vuelta. Pero leer una novela es casi como cambiarse de casa.
cojo esto, me lo llevo, cojo lo otro, me lo vuelvo a llevar, cojo lo otro, y me paso en esa otra casa un montón de tiempo. Entonces es muy diferente. El lector de cuentos viene a ser una especie de sprinter, la rapidez es lo que cuenta, mientras que el lector de novelas es como un corredor de fondo, sabe que va a tener que aguantar mucho más. Y lo principal de todo, tanto en el cuento como en la novela, es ese trato con el escritor, un acuerdo inicial con el escritor de qué le vamos a contar y cómo se lo vamos a contar. Ya os digo, ese principio de la incredulidad, que tenemos que suspenderlo porque lo que nos va a contar es ficción. Si leemos un cuento de ciencia ficción, desde luego que no es posible. Ahí es donde más se nota precisamente esa suspensión de la incredulidad, porque si me dicen que había 3 en Marte, pues claro, yo puedo decir mentira, no, eso no es verdad, pero eso no podrías leer esa historia, tienes que suspenderlo para hacer. Ya os digo, contar un cuento es saber guardar un secreto, y leerlo es ir descubriéndolo. Nos vamos a tener que encontrar con que haya anticipadores, como os he dicho, haya frases, ideas que vayan diciéndonos, oye, me parece que esto va a ir por aquí. Pero cuidado, que el escritor también usa los distractores. Hay ocasiones en las que dices, te pillé, ya te he pillado, vas por aquí. Y seguramente no. ¿Por qué? Lo ha puesto para despistar, para que pienses que va por una parte y que sea otra. Lo que no puede pasar en un cuento es que nos falten códigos dentro del cuento para que ocurra un final. No puede ser que estemos en un cuento leyéndolo y que al final dice, ¡alá! Anda, si el que hablaba era el calcetín. Sin antes no nos han dado pistas de quién hablaba, cómo hablaba, qué decía y si tiene relación con ello. Tiene a eso, a lo que pasaba siempre en las películas del oeste, que tenían rodeado a Custer y venía precisamente el 7º de caballería, a eso se le llama Deus ex machina. Es decir, en el teatro antiguo, en las tragedias, cuando estaban en el punto álgido, desde arriba bajaba el dios Zeus y lo solucionaba todo, ¿no? Entonces ese Deus ex machina. Y también se corre un peligro, y tenemos que saber detectarlo por si nos ocurre en un cuento, de que un cuento que se le quedaba a uno corto, dice, bueno, pues ahora que pase esto y así lo alargo. A eso se le llama diabolus ex machina. Eso pasa mucho en las telenovelas. En las telenovelas hay diabolus ex machina por un tubo, por aquí, por allá, por todos los lados. Y lo del deus ex machina, pues en ciertas también. Bueno, hay una cuestión del cuento que a mí es de lo que más atención me llama. Siempre hay 2 historias. En el cuento normalmente hay 2 historias. Hay una historia evidente, lo que nos van contando, pero mientras tanto hay otra historia que se va tejiendo justo por debajo y que podemos ir descubriéndola poco a poco y que al final se va a descubrir también. Yo lo comparo como si tenemos, y aquí vosotras sabéis de coser mucho mejor que yo, si tenemos que coser en una máquina 2 piezas negras y podemos coser con 2 hilos, uno blanco que hace un hilván y otro negro que cose. Y nosotros esas 2 piezas son el cuento, y vamos cosiéndolo y vamos viendo el hilván, blanco sobre negro, esta es la historia que parece que están contando. Pero cuando acabamos, quitamos el hilván y hacemos, ahí va, si esto está atado, esto está cosido, ¿qué ha pasado? Es la historia subyacente, la historia que en realidad casi siempre es la historia que nos querían contar y han aprovechado la historia que hay exterior, esa que se ve, para contarnos esta otra. Es muy importante, 2 historias, una evidente y otra oculta, 2 historias paralelas que al final nos descubren esto.
en el cuento nos lo cuenten en presente, nos lo cuenten en pasado o nos lo cuenten en futuro, todo sucede en pasado. Todo, absolutamente todo. Si yo digo, por poner un ejemplo, fulanito llegará a las 4:30, lo estamos leyendo que llegará, pero ese llegará ya ha pasado. Ya ha pasado. Porque es muy importante a la hora de elegir los tiempos verbales en los que se lee un cuento, o sea, en los que se escribe un cuento, pero es también importante darse cuenta cuando los estás leyendo. Tiene que haber en el cuento una tensión. Fijaos bien, en la novela el autor se puede perder en una descripción y puede emplear página y media en una descripción. Si un autor de cuento escribe página y media de una descripción, seguramente ya va... Gracias. Seguramente se ha cargado el cuento. Primero, porque el que se ha puesto a leer un cuento y no quiere que eso se alargue, no quiere unas descripciones largas, sino que vayan a lo que tiene que ir. Tiene que empezar normalmente con acción o con una parte importante de lo que nosotros, de la tesis que nosotros queremos defender. De hecho, el autor tiene que ser discreto y la acción tiene que aparecer casi, no digo inmóvil, pero en algunos momentos casi. De hecho, Ray Bradbury, que es un cuentista inglés, dice, date prisa, no te muevas. Es decir, hay que contar las cosas, pero estadio, quieto. Si hay mucha acción, si es un thriller, si hay mucha acción, el cuento se muere. Mucha acción, muchas veces. Esto, aquello, lo otro. En el cuento eso no es lo más aconsejable. De hecho, ni es lo más ni lo menos, no es aconsejable. Y otra cosa que no es aconsejable es cuando se habla de expresión de sentimientos, la expresión de esos sentimientos tiene que estar muy contenida. Un cuento que está escrito de manera que te va a hacer llorar y está escrito para hacerte llorar, bueno, a alguien le podrá parecer un buen cuento, pero lo más normal es que ese cuento no merezca la pena. Está demasiado guiado hacia lo que quieres conseguir. Si aparecen sentimientos, tienen que ser contenidos. Yo pongo un ejemplo muy tonto, desde luego, pero imaginaos un botijo con agua. Pues los sentimientos en el cuento deben estar dentro del botijo. ¿Por qué? Porque el agua que hay dentro la vamos a saber fuera sencillamente porque rezuma. Y sabemos hasta dónde llega el agua, si está fresca. Y sabemos que adentro lo que hay. Sabemos que hay sentimiento, pero solo vemos ese rezumo que aparece. Tiene que estar contenido, porque si no parecen fuegos artificiales. Lloros, gritos y tal. Es importante el comienzo de un cuento, es importante el final de un cuento. Suelen decir que en las primeras líneas el cuento se juega la vida y que en las últimas viene la resurrección del cuento. Bueno, todo esto son formas de hablar y de decir, porque es muy importante la atmósfera y es muy difícil de conseguir, sobre todo porque la atmósfera casi siempre la asociamos a descripción. Y para describir, y la descripción acabamos de decir antes que cuanto menos, mejor. Por lo tanto, hay que valérselas para hacer esa ambientación sin que se note, prácticamente sin que se note. Es difícil. Y después está el ritmo de las palabras, el ritmo de las frases. Y aquí entra también todo lo que hemos aprendido sobre poesía, porque alguien dice, o sea, no, pero esto es prosa. Bueno, si ahora os leyera yo el comienzo de algún cuento mío, estoy pensando en uno muy concreto que no está aquí, si no os lo leería el comienzo, empieza como si fuera poesía, no poesía rimada,
pero sí que empieza con el ritmo de las sílabas poéticas, 7, 11, 3, 7, 9, 11. Y tú vas leyendo, y cuando ya tienes al lector que ha seguido ese ritmo, ya escribe lo que quieras, no lo que quieras, pero ya le has enganchado, al lector, y nota el ritmo que puedes ir siguiendo, es importante. Y otra cosa que a veces nos olvidamos, porque mira, cuando la voz es muy importante. Esa voz del que nos cuenta o la que nos cuenta el cuento, que hay mucho que hablar sobre cómo elegir el narrador, pero esa voz es importantísima, no puede tener altibajos. Puede tener altibajos una voz narradora o una voz narrativa en una novela. Se puede permitir el lujo, lo mismo que se puede permitir el lujo de describir, lo mismo que se puede permitir el lujo de una digresión contando otra parte de otra historia. Pues aquí no te puedes permitir ninguno de esos lujos. Y ya digo, la voz del narrador es tan importante que cuanto menos se note, mejor. A veces también necesitas que se note. Y hay que tener cuidado porque existe también lo que nosotros llamamos y a veces lo empleamos, ese narrador que te miente, el narrador al que no le puedes creer, que se nota que no le puedes creer. Por lo general el narrador dice, me estará contando la verdad, me estará diciendo la verdad, si este me dice, pero hay también algún narrador que no es fiable, que no nos podemos fiar de lo que nos cuenta, y lo tenemos que detectar también en el cuento. El título, al contrario de lo que pueda parecer, cuanto más rimbombante y más bonito es el título, menos se recuerda. Suele pasar. Y sin embargo, un título que sea una palabra o dos palabras, El camino, te acuerdas siempre de él y no pasa nada. Y no es muy bonito, pero a lo mejor está ahí. Bueno, yo soy muy amigo también de leer los cuentistas hasta ahora son muy amigos de hacer lo que se llaman decálogos, es decir, una especie de mandamientos de qué hacer para escribir un cuento. Además, ellos mismos lo incumplen porque en vez de 10 ponen 11, 12 leyes y lo que haga falta. Hay los de uno, os voy a leer los de uno, de Andrés Neumann, porque son, para mí, de los más apropiados y de los que más te pueden hacer y de los que más nos pueden ayudar también en la lectura. Dice el 1, contar un cuento es saber guardar un secreto, ya lo hemos hablado y el por qué. Aunque sea en pretérito, los cuentos siempre suceden ahora, no hay tiempo para más ni falta que hace. El excesivo desarrollo de la acción es la anemia del cuento o su muerte por asfixia. Vais notando que a mí sí que he hablado de estas cosas también, es decir, que este decálogo a mí me llega. En las primeras líneas el cuento se juega la vida, en las últimas líneas la resurrección. En cuanto al título, si es demasiado brillante, se olvida pronto. Los personajes no se presentan, actúan. Es decir, está la diferencia entre decir o mostrar. Digo, fulanito estaba nervioso, o digo que fue a abrir la botella, se le rompió, se le cayó el tapón, se le cayó el agua. Tengo esas dos formas de decirlo. Tenemos que elegir cuál va más para el cuento que estamos contando. Si necesito brevedad, iré a fulanito estaba nervioso. Si necesito que se note algo más, podré ir a demostrar que estaba nervioso o cómo demostrar que estaba nervioso. La 6 dice, la atmósfera puede ser lo más memorable del argumento. A veces la atmósfera puede serlo todo en un cuento, esa atmósfera en la que se desenvuelve. El lirismo contenido produce magia, el lirismo sin frenos solo produce trucos.
la voz del narrador tiene tanta importancia que no debe escucharse demasiado. Corregir es reducir, podar, lo que os decía. El talento es el ritmo. Los problemas más sutiles empiezan con la puntuación. Y es cierto, según te va llevando. En el cuento, un minuto puede ser eterno y la eternidad caber en un minuto. Y el último dice, narrar es seducir. Jamás satisfagas del todo la curiosidad del lector. Lo que os hablaba de los finales abiertos y todo esto. Bueno, yo querría en este momento leeros un cuento. Bueno, sí. A ver, cosas que queréis saber, no solo del cuento, sino de este cuento, sino en general o... Venga, José Luis. Yo, Manolo, quería preguntar, me queda un poco desconcertado. Da la sensación de que hay cuentos infantiles, cuentos para mayores. Llámale adultos, aunque sabemos tú y yo que no son de eso. Muy mayores, muy mayores. Entonces, yo recuerdo los tiempos aquellos que la abuela me contaba, había una vez que tal, que fue... Imposible empezar así hoy en día un cuento. No, claro, hoy en día no, pero... Entonces sí. Digamos que entonces los cuentos no se escriben se escriben para una época determinada y no son... Mira, en los cuentos hay de todo, no. Es decir, el cuento moderno, como cuento moderno, seguirá, seguramente cambiará. Lo que ocurre es que en el cuento, tal y como existía antes, con las moralejas, porque cuando nos contaba la abuela casi siempre había moraleja, pero la tradición oral ha sido muy importante en el cuento, para mantener las historias, pero antes se escribían, se contaban los cuentos precisamente para dar normas morales. Hay cuentos atroces, que, por ejemplo, Hansel y Gretel, abandonar a 3 niños en el bosque, los padres que no pueden, ahí están. Seguramente lo que querían hacer era que pensaran los peligros, los niños, los peligros de adentrarse en el bosque y todo esto, más que ponerles el corazón en un puño con respecto a que no iban a tener la familia. Pero sí, los cuentos van cambiando, van cambiando. Y desde luego no es lo mismo contarle un cuento a un niño, en este momento oralmente, y que te lo estés inventando, que le leas algo que está escrito. Normalmente, además, cuando les leemos a los críos ahora, les decimos cosas al revés para que te digan, eso no pone ahí. Que en cierto modo, digamos que la infancia hoy en día de los críos no existe. Sí. Se está hablando de ellos mayores antes de tiempo. Yo a mis nietos les cuento algún cuento que no tiene nada que ver sobre todo con estas cosas, por supuesto. Pero sí que les cuentas cuentos y les lees y les metes dentro del cuento cosas que no hay y todo esto. No sé a dónde quieres ir, de todas maneras. Normalmente cuando se escribe un libro, se escribe con una idea, con un interés. Una tesis, sí. Aquí luego... Que lo leen, si coinciden las dos, maravilloso. Pero entonces, ¿cuál sería el interés de escribir los cuentos para los niños o para los mayores? Pues porque a un niño no te puede entender lo que va a entender una persona mayor, o lo que debería entender una persona mayor. Y los mensajes también son distintos, van a ser distintos. ¿Por qué? Porque además el mundo infantil es muy diferente al mundo adulto, y entonces, naturalmente, los fines van a ser diferentes. Es eso. No es así. ¿Pero cuáles serían? ¿Pero cuáles serían? ¿Los fines? Sí. Si me preguntas cuál es mi tesis, el fin naturalmente era contar la historia de alguien que cree que tiene un doble, que encuentra a otro que también tiene un doble, que se sabe que es su doble y que hay otro doble por debajo. Y es difícil de plantearlo, es difícil de hacerlo. La tesis es, todos nos parecemos. Lo que le pasa a uno, cerca está de pasarle al otro.
y tal. Y después, por debajo está también la cuestión de la locura, de esa insania de pensar que puedas tener un doble, pero todos, o casi todos, seguro que habéis hecho la suspensión de la... a ver, ¿cómo he dicho? Sí, de la credulidad, la suspensión de la credulidad para creer que este hombre tenía un doble, porque si no, no podéis escuchar el cuento. Es eso. No sé, pero si en este cuento yo lo hubiese acabado con una moraleja, te aseguro que sería ilógico, no puede haberla. La tesis que mantiene, sí, las tesis que mantiene. ¿Qué historias que está contando por debajo? Está contando una historia probablemente de insania, de locura, y está contando una historia sobre doble y sobre eso de que todos nos parecemos y a todos nos puede ir pasando lo mismo. Nos parezcamos o no. No sé si te puedo decir más. Venga. ¿No te has planteado nunca escribir cuentos para niños? Es muy difícil. Es más difícil. Yo a mis nietos les cuento el cuento del lobo muy viejo, pero ya no me dejan. Porque es una broma entre nosotros, porque y les cuento el lobo de un lobo muy viejo, fíjate si sería viejo, que yo me lo invento todo, claro, que se le caen los dientes, las orejas y no sé qué, el pelo y tal, y ve que se va a morir y dice, bueno, pues yo me voy a despedir de los conejos, de los esto y tal, y me voy a ir a visitar a un primo mío que trabaja en el cuento de Caperucita, que le paga muy bien, tiene fiestas los sábados y los domingos, y todo te lo inventas de esa manera. Y cuando está allí, después va a visitar, despidiéndose de todos, y va a visitar a otro que vive en el cuento, que también es primo y también cobra muy bien y todo, al cuento de los tres cerditos. Los tres cerditos que han seguido las normas subsidiarias para poder hacer las casas. Pues, y después de ese al de los 7 cabritillos y tal, pero bueno, es... ¿Y a quién que has dicho del libro, cómo has dicho que era? San Javier, Javier. A ver, este es para Villa de Javier. En este hay unos textos pequeñitos, son fotos, las fotografías son mías también, es decir, en este libro hay mucho mío, pero es todo a favor de Javier. Hay mucho mío como miembro de Traslapuente, como miembro de Traslapuente. Yo he hecho la maquetación, mías son las fotografías y mío hay un texto pequeño. Otros 44 son de otras personas. De verdad que creo que merece la pena. Pero bueno, eso ya cada cual decidís y tal. ¿Alguna cosita más? Venga. ¿Qué pasa con los premios? ¿Qué pasa? Que son duchas de humildad. Son duchas de humildad, porque cuando mandas un cuento yo le llamo esparcir, cuando mandas, lo mandas con la intención de que alguien vea que es un buen cuento, pero eso pasa de vez en cuando. Eso pasa de vez en cuando. Cuando pasa te alegras, tienes derecho a levitar durante un par de horas o un par de días dos dedos, por encima, levitando, y ya está, se acabó. Porque tú sabes que detrás, si ha habido 400 participantes, que es normal en cualquier concurso de premios, en el Gabriel Miró es excepcional, porque siempre hay cerca a los 2000, y solo se puede mandar uno por autor. Pero bueno, que te toque y que seas ahí, ese día no te has duchado, con la humildad, pero lo más normal es que si tú no te duchas, hay 399 que tienen la ducha de humildad, y lo normal es que tú estés dentro de esos 399. Y lo que yo hablo siempre también, que hay que saber gestionar la frustración, porque yo conozco un par de personas que no concursan porque no soportan no ganar, no soportan la frustración de que haya habido otro cuento mejor que el suyo y tal, que ya os digo, este ganó, pero seguro que había 10 o 12 allí que se lo merecían también, probablemente. Me tocó a mí y ya está. Bueno, una última pregunta.
Pues verdad es que Orwell, cuando escribió Rebelión en la Granja, aparte del tinte ideológico que tuviera, ¿se podría entender como un cuento? En realidad es un cuento, es decir, está contado en el tono de cuento. Es una novelita corta, no es una novela extensa, pero si tú le quitas la intención política, vamos a decir, a Rebelión en la Granja, le estás quitando todo, se lo estás quitando todo. Yo pienso que Orwell pensó cómo precisamente contar todas esas cosas sin decirlas, aunque después se notara. Es así. Y a veces intentas hacerlo también en algún cuento con algunas cosas, pero hay cuentos que son simbólicos, que tienen un símbolo y a raíz de ese símbolo se va trabajando el cuento, pero bueno, yo pienso que es un cuento largo, pero que acaba en novela corta y con todas las connotaciones ideológicas que tiene. Bueno, hora del café. Bueno, si no hay ninguna palabra más, muchas gracias y hasta otra vez que estemos contándoos algo. Gracias.